pero está esperando la primicia. No, la primicia que quiero decir es que el peronismo va a ir dividido en las elecciones para diputados nacionales. O sea, no va a haber una lista peronista, va a haber una lista peronista dominante y una lista disidente que va a ir por afuera. Ah, es una primicia. Claro, la lista disidente que va a ir por afuera va a ser encabezada en la provincia de Buenos Aires por un precandidato presidencial de las PASO del año pasado que sacó 8% en todo el país. O sea, no es que es irrelevante para el resultado en cada provincia. Si al peronismo se le abre una lista que te saca el 8% de la provincia de Buenos Aires, tal vez eso aumente las probabilidades de triunfo de La Libertad Avanza. El candidato, obviamente se deduce lo que estoy diciendo, que el candidato en la provincia de Buenos Aires que encabece esa lista va a ser Juan Grabois. Y la candidata que va a encabezar esa lista en la ciudad de Buenos Aires va a ser Ofelia Fernández. Claro, hace juego con lo que dijo ayer en Gelatina. Claro, escuchen, digamos, yo de pedo me crucé con esta primicia hace un par de semanas, de pedo, andaba por ahí, estaba... sí, por la avenida Corriente y apareció una cosa que dice, che, soy una primicia, ¿te interesa? Y bueno, soy un periodista, a ver, contame. Y me contó. Ofelia Fernández ayer dio un anticipo de esto con estas dos declaraciones. Escuchá el audio 34, dale. Creo humildemente y sujeta a que me convenzan que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, vos sos una hija de mil putas. Que hay que asumir la conflictividad que hay adentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Yo creo que si hay dos candidatos, por ejemplo, tres candidatos, por ejemplo, todos obligan al otro a ser mejor pensando qué mierda le van a decir a la sociedad. Creo que si hay solo uno con las listas armadas de esta manera, con estas mesas mágicas que no pueden tener un acuerdo mientras se cae pedazo de la Argentina, pero cuando tienen que repartirse los cargos se les hace bastante facilito, bueno, me parece que más que dejarles el camino, dejarles rienda suelta a que vayan a discutir el gobierno de Milei con los spots de siempre, con las máximas de siempre, con las ideas derrotadas por el pueblo argentino que pretendemos representar, es mucho mejor que haya un par que se pinchen entre sí. Bueno, luego Ofelia Fernández fue un poquito más lejos y dijo esto, escuchá. Que se obliguen a ser mejores, que se obliguen a formular una ideita mejor, que me convenza a mí, porque yo como votante capaz me la fumo, que sea esto lo que se arma, voy y lo voto, como militante no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa, si es fuerza patria, como siempre, con la misma pavada, yo te voto, no tengo ningún problema, no voy a militar para esto. Yo no elegí la militancia política para esto, no le voy a militar a uno solo de sus candidatos. Esa es mi máxima de ahora, convénzame de lo contrario. Bueno, está abriendo la puerta y para atrás, diciendo convénzame de lo contrario, pero parece bastante convencida de que no la van a convencer. La miraba a Yami y hacía que sí. Lo comenté ayer en casa y uno de mis hijos, el que está en casa, o sea, no voy a explicar cuál es, pero hay uno que está en casa y uno que no, dijo, la verdad que yo la votaría porque me parece interesante. O sea, hay un sector que tiene una receptividad respecto de esto, pero imagínense que la discusión interna es, escuchame, le vas a regalar la elección a La Libertad Avanza. Con lo cual, lo que ellos van a decir es al revés, porque separados juntamos más diputados. De la otra manera, al revés, voy a generar la posibilidad de que te vote gente que no te iba a votar por el tren fantasma que vos tenés. No te voy a quitar votos, te quitaré algunos votos, pero y finalmente, cuando hagamos la lectura de la elección, vamos a mostrar sumados los votos porque finalmente va a ir todo el mismo bloque. Entonces hay toda una discusión sobre... Claro, no importa quién sacó más votos como sellos, sino después cuánto medimos como diputados. Claro, entonces va a haber una discusión ahí. Pero bueno, no sé, ustedes veremos si mañana ven Grabois por afuera y Ofelia Fernández, recordarán este día histórico, el día que tenemos metido una primicia. Yo creo que estos 10 años es la primera vez. Y si va Máximo primero y Grabois segundo... Chau, bueno, no decimos nada y... Me mandan a andar a freír churro vos y tus primicias. Y no pasa nada, porque tampoco en la vida de un periodista... No, ¿sabes qué dice el periodista? ¿Cómo fue la negociación de último momento que lo hizo cambiar de opinión a Grabois? Exactamente. Claro. Exactamente. Mirá, tengo un ratito, no tengo, pero tengo ganas de contarlo. Una vez, en el 2003, me llama Alberto Fernández, que necesito... ¿2003? 2000, perdón. Comienzo del kirchnerismo. Comienzo, 2005. Iba Macri de candidato a jefe de gobierno por primera vez contra Ibarra. Y se acercaba, creo que el balotaje, porque habían ido a balotaje, etc. Entonces... estoy hablando con Alberto Fernández y aparece Kirchner. Y Kirchner me dice, tengo un problema, que te voy a generar un problema. Y dice, ¿cuál? Y tengo una primicia que te lo voy a dar y no tenés una fuente, soy la fuente más confiable del mundo porque soy el presidente y yo te garantizo que eso va a ocurrir. Que es la estatización del correo. Entonces, le digo, bueno, pero yo no puedo dar esto hoy porque influyen
en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces él me dice, bueno, no lo des, pero yo te doy, es una primicia como muy importante, es la primera estatización después de la década del 90, va a generar un ruido enorme y la vas a tener vos, y te la estoy dando. Entonces yo le digo, y le digo, ¿y ustedes la van a confirmar si nosotros la damos en la tele? Y él me dice, más o menos. ¿Cómo más o menos? No, va a haber algunos ministros que digan que sí, otros ministros que digan que no, pero eso era en septiembre. Y en noviembre, yo te aseguro que estatizamos. Bueno, déjame hablar con Marcelo, le digo. Lo hablo con Marcelo, lo charlamos y llegamos a la conclusión, bueno, si la noticia es noticia y te la está dando el presidente. Pero yo decía, pero es una operación en medio de las elecciones. Bueno, es una operación, pero es una noticia. Entonces, nada, lo que yo les digo es, ya no hablando con Kirchner, le digo, escúchame, hablen con Marcelo, que es el que entiende. Marcelo va y lo atiende Guillermo Moreno. Guillermo Moreno le explica... Secretario de Comunicaciones. Claro, le explica el operativo de toma del correo, todo con gendarmería que habían planificado, y todos los detalles económicos, los detalles judiciales, los detalles... Y tal, Marcelo me dice, che, tienen todo. Y bueno, se armó un quilombo, pero la duda de cómo detrás de cada primicia hay alguien que tiene interés en que salga. ¿Entendés? Claro. No sé si eso influyó en esa elección o no, pero bueno, incluyó un tema Macri del correo en el medio de eso. Vos decís, Grabois tal vez quiere que escuchen que va por separado, así le dan más lugares. No, en este caso no fue Grabois. Pero en ese caso, en esa discusión, cumplió tal cual. Yo había tipos que confirmaban, tipos que desmentían, y en noviembre estatizó. Fue la otra primicia que di en mi vida. No sé por qué no era lo mío las primicias. Bueno, en cualquier caso, nos metemos por fuera de esto en algunos de los temas de la agenda informativa que son importantes. Ayer, quizá lo más importante de ayer es que se ratificó, es muy impresionante, el modelo que estamos viviendo nosotros no sería posible sin un apoyo internacional muy decidido de la primera potencia del planeta. Estados Unidos, o sea, Donald Trump, está como muy decidido, y todo el gobierno norteamericano, a que la Argentina sea un país totalmente alineado con Estados Unidos, y está dispuesto para eso a sostener o hacer lo que pueda para sostener a Milei en el poder el mayor tiempo posible. Eso dijo exactamente el embajador norteamericano. Queremos apoyar a Milei para para las elecciones de medio término y para su reelección. O sea, es muy impresionante escucharlo, cómo interfiere en los asuntos internos y cómo lo ve a Milei como una extensión del poder norteamericano. Para eso se resuelve con plata. Y eso es lo que permitió, por ejemplo, o facilitó o aceleró que en un momento de crisis que parecía al borde del default y al borde de una crisis financiera muy fuerte, en abril el Fondo Monetario le diera al gobierno los 12.000 millones de dólares que fueron salvadores. En ese contexto, el Fondo Monetario es particularmente flexible respecto de todo. Por ejemplo, ahora tenía que haber una revisión de metas de cantidad de reservas compradas por el gobierno, que estaba muy especificado en el acuerdo, y lo único que ocurrió es que se demoró un poquito, pero ya hay señales muy claras que le van a aprobar, pese a que el gobierno no compró las reservas que había combinado con el fondo. Entonces ayer hubo dos declaraciones, una de la señora Cossack, que es la encargada del hemisferio occidental, ¿no? No, ahora es vocera del Fondo Monetario. Es vocera. Y del señor Caputo. Los dos diciendo que las cosas andan fantásticas en la Argentina. Escuchá primero a la señora Cossack. Julie Cossack. Sí, dale. The program has been off to a strong start. El programa ha tenido un buen comienzo y fue respaldado por la implementación continua de estrictas políticas macroeconómicas, incluyendo una sólida ancla fiscal y una política monetaria restrictiva. La transición a un régimen cambiario más flexible ha sido fluida, suave. La desinflación se reanudó y Argentina accedió nuevamente a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto inicialmente en el programa. Lo segundo es la declaración de Caputo, que no la tengo que traducir, en un diálogo con... primero el audio número 3, si podemos ponerlo, donde dice que está todo espectacular con el fondo. No hay ninguna advertencia del fondo. En el fondo tenemos un diálogo bárbaro, estamos terminando las negociaciones, están saliendo excelente para el país y como digo, la relación es 10 puntos. Y luego habló en un diálogo con un cronista, las reservas. Dale, escucha.
Y las reservas, el fondo dice que eso es crítico, el bajo nivel de reservas, ministro. No es lo que dice el fondo, eso es un informe de alguien, pero no. Con el fondo, no hay ningún. Nosotros, por supuesto, que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas. Ya hoy tenés el Banco Central más capitalizado, digamos, mejor capitalizado que nunca, porque entiendan que el balance del Banco Central no es solo la parte de los activos, sino los pasivos. Hoy es la primera vez que Argentina tiene un Banco Central con activos, ¿sí?, que sobre respaldan el nivel de pasivos que tiene, cosa que Argentina no vio nunca. Bueno, a ver, más allá del análisis bastante obvio de que la relación de cualquier país de nuestra región con Estados Unidos es un dilema para cualquier gobernante, donde hay un montón de miradas posibles. ¿Qué hacemos? El poder lo tienen ellos, ¿cómo nos relacionamos? Hay gobiernos que creen que la relación tiene que ser de confrontación total, solo así nuestros países tendrían un destino bueno, si no se someten en nada a Estados Unidos, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Cuba, y hay otros países, hay otros gobiernos que dicen, bueno, depende del área, depende cómo, depende cuándo, qué sé yo, por ejemplo Lula o Mujica, o tantos gobernantes, y después hay otros que dicen, no, la única forma de entender esto, de poder salir adelante, es si los alineamos completamente. En las dos puntas está, de un lado Milei, Menem tenía esa mirada también, y de otro lado está, qué sé yo, lo que decía Maduro o el castrismo. Y en el medio hay un montones de matices, es decir, de ver cómo hacer para pararse frente a eso, alguno de centro derecha o de centro izquierda. La experiencia que estamos viviendo es una experiencia de alineamiento completo en política internacional, en lo que se vota en la ONU, en términos de valores respecto de, no sé, la mirada sobre cómo se va a organizar una familia, y sobre todo en términos de intereses. Estados Unidos dice, vos con China nada, y la Argentina lo único que hace con China es abrir las fronteras para que entren bienes. Ahora, después hay algo que yo te quería preguntar, a ver qué es lo que ves, que ellos dan una visión de la Argentina. La Argentina anda bárbaro. ¿Qué parte de eso te parece que es correcta lo que dicen? ¿Qué parte te parece que es forzada y qué parte te parece que es disparatada? Desde la mirada del Fondo Monetario, la Argentina hizo cosas que para ellos son increíbles verlas en tan poco tiempo, el ajuste fiscal, por decirlo rápidamente, y son, desde el Fondo Monetario y su óptica, más escépticos en materia de cómo se manejó el dólar y la acumulación de reservas. Por eso esta revisión llegó casi al límite de los fines de julio, antes de que los tipos del directorio del Fondo Monetario se vayan de vacaciones, y no en junio, porque no había ni siquiera un avance en la acumulación de reservas. De hecho, no está en el texto que se comunicó ayer, que lo que pasó ayer es que hubo un acuerdo a nivel de los técnicos, no una aprobación del directorio, que es lo que va a pasar, dice, a fines de julio, o sea, de acá a la próxima semana. Y quiero ver cuando salga el documento fino de cómo fue la revisión, si se confirma que Argentina tuvo que pedir una dispensa, lo que en inglés se llama un waiver, lo cual es habitual, está previsto en los documentos, pero refleja que el gobierno no cumplió las metas y el fondo le dijo, ok, te dispenso y te mando la plata igual. En términos concretos, es esa la mirada del Fondo Monetario de lo que va bárbaro, consideran que es lo fiscal y la desinflación. Ayer le destacan en el comunicado la baja de la pobreza, o sea, el comunicado del staff técnico ayer no tiene un pero, o sea, yo he leído un montón de estos comunicados, no tiene un matiz de algún tipo de problema a corregir. A lo sumo habla de desafíos por delante, pero todo el tiempo reconociendo, ya flexibilizaron bastante el tipo de cambio, ya están fortaleciendo las reservas y hay que continuar. No hay una manifestación del equipo técnico de algún tipo de inconveniente, lo cual refleja básicamente el alineamiento con el gobierno de los Estados Unidos. No hay que sorprenderse por esto. Scott Bessent, secretario del Tesoro, vino a Buenos Aires en plena guerra comercial con China y dijo, si tienen problema, hay una línea directa con Argentina. O sea, estamos viendo a lo sumo el hecho confirmatorio técnico de una alianza a una escala mucho más grande. Ayer mismo salieron las empresas estadounidenses que están dentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, AmCham, a decir un análisis general sobre la situación de aranceles, etcétera, pero que están focadas en que el sistema cambiario les permita girar dividendos. Y vos estás viendo que han vuelto a girar dividendos y que ya tienen liberalizado girar dividendos desde el año que viene. Yo estuve, me acuerdo, en la Embajada de Estados Unidos hace un mes y medio, y una representante de negocio de la Embajada de Estados Unidos dijo, nosotros lo que queremos es libre movimiento de capitales para las empresas, y el gobierno va hacia ahí a pasos agigantados. Estás viendo, como le dicen en el gobierno en inglés, un delivery de cosas que le piden, me pedís y te doy,
y un acompañamiento simultáneo, casi como respuesta inmediata. ¿Me cumplís dólares para empresas? Me cumplís dólares para empresas. Tenés la plata. No importa si no llegaste a cumplir los dólares. Es cierto que le mostró los dientes en un momento a principios de junio el fondo. Y ahí el gobierno empezó a decir, mirá, mejoramos la competitividad del dólar, mirá, estoy privatizando empresas y comprándole a las provincias que se endeudaron dólares. Entonces estoy acumulando reservas. Hay una relación donde lo que era un punto ligeramente crítico, la acumulación de reservas, el gobierno la corrigió y inmediatamente llegaron los 2.000 millones de dólares de un fondo monetario que, por más de que tenga diferencias internas, está recontraexpuesto a la Argentina. Le prestó 48.000 palos, le mandó 12.000 palos en el nuevo acuerdo. No, tampoco está para tirar por la borda el entendimiento, aun cuando haya diferencias internas en el directorio. Igual va a estar bueno ver cuando salga la aprobación del directorio qué manifestaciones hay un poco más detalladas hay de los problemas que puede ver el organismo, ¿no? Ahora, de lo que dice Caputo, por ejemplo, que dice que por primera vez el Banco Central está sólido porque sus activos son mayores que sus pasivos. ¿Es correcto? ¿Hay una trampa ahí? Porque... No, que está más sólido respecto del final del gobierno de Alberto Fernández, no hay duda. O sea, cuando tenías una bola de pesos emitidas y por emitir por intereses de las LELIQs. Yo creo que de eso no es equivocado decir que sí, que es mejor la situación. Me parece que ahí no hay duda. Es cierto que tienen los técnicos le llaman un exceso de liquidez que se van heredando de una gestión a otra, que todavía no le encontraron la vuelta de cómo resolverla, lo cual hace que no sea la panacea de está todo para No, porque festejarlo. alguna gente dice, pensando en cosas que escuché en debates distintos, que el Banco Central lo limpiaron, pero le pasaron deuda al Tesoro, con lo cual el Estado, si mirás el Estado, la deuda es mucho más peligrosa de lo que refleja Caputo cuando hace la trampa de decir solo el Banco Central está mejor que antes. No, es que vamos al segundo punto. Ni hablar, el Banco Central está, en relación con el gobierno de Alberto Fernández, más sólido. Un montón de esos vencimientos se pasaron al Tesoro con letras que te esconden los intereses. O sea, ahí tenés. El punto crítico se va a ver incluso la semana que viene, que hay un vencimiento grosso de refinanciación a través de las famosas LECAPs. ¿Cuál va a ser la tasa de interés para que esos pesos salgan del mercado? Ayer fue otra vez el presidente del Banco Central, que es muy loco de estos tiempos, todos los jueves el presidente de la Autoridad Monetaria en un canal de streaming hablando de política monetaria sin que nadie en la mesa entienda nada. Y después en los recortes es magistral explicación. Pero vos decís, ¿no te preguntaron esto? No, bueno, era un punto. ¿Qué? La tasa de interés. Escúchame, es lo que mira La tasa de interés sigue muy alta. Sí, está bajando porque no es la tasa que tocó ni el 120% de la caución, que son los préstamos de la bolsa, ni las tasas de las LECAPs. El gobierno está interviniendo full en el mercado de futuros. Eso cuando salgan los datos otra vez vamos a ver a cuánto se está comprometiendo eventualmente compensar si el dólar se le va para bajar la expectativa de devaluación, y con esa intervención ha calmado la situación de aumento de tasa de interés y del dólar. Pero igualmente está por arriba de lo que estaba la tasa de interés que cuando desarmaron esas famosas letras financieras. Sí, para resumirte la respuesta, el Banco Central está más sólido, el Tesoro tiene una situación fiscal que el gobierno dice superávit, no es superávit si contás los intereses de las DECAP, pero es más ordenada que la de Alberto Fernández, pero tenés un tic-tac ahí que lo ves cuando tenés que poner la tasa de interés más alta y que lo ve el mercado financiero cuando el riesgo país está a 770 puntos. Claro. A ver, 8:36 minutos de la mañana, lo que ustedes acaban de escuchar cada tanto es parte de nuestro enfoque porque un tema central de este momento es el seguimiento, insisto, el seguimiento con la mayor honestidad intelectual posible de distintas cosas del plan económico. A veces es la cuestión financiera, a veces es la cuestión de la economía real, o sea, salarios, actividad, consumo, etcétera. A veces es la relación con el fondo que de alguna manera permite analizar con algo de profundidad esto de lo que estamos hablando. A ver, en la agenda informativa aparece un nuevo personaje que se llama Maximiliano Bondarenko. ¿Quién es Maximiliano Bondarenko? Es un comisario retirado de la policía bonaerense que es el candidato en la tercera sección electoral del gobierno nacional. De la Libertad Avanza, del PRO, etcétera. Bondarenko fue un hombre que se dedica a la política hace ya casi una década y que ha pasado por distintos sectores políticos para recalar finalmente en la Libertad Avanza. Y ayer hubo un pequeño escándalo porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof, anunció la desvinculación de creo que una docena de policías
porque registraron o porque... Dos docenas, 24. Documentaron que estaban vinculados con Bondarenko y que parte del vínculo que tenían era la provisión de información o de análisis o de trabajo intelectual para su campaña. Hasta ahí se sabe. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires habló acá con Reinaldo y dijo que tenían una denuncia anónima y que de allanamientos pudieron ver que lo que había era una especie de golpe, intento de golpe o intento de desestabilización de la policía bonaerense como parte de la campaña para Bondarenko. Bondarenko fue recibido inmediatamente por Patricia Bullrich y aparece, y Patricia Bullrich lo levanta mucho y aparece en distintos medios. O sea, a partir de la decisión de Kicillof hay una reacción que a ver qué dice Bondarenko, y Bondarenko suena como un tipo, suena, no digo que lo sea, ni tengo idea, pero suena como un tipo normal, un buen policía dañado, perseguido por Kicillof. Escuchalo a Bondarenko algunas de las cosas que dijo. Escuchá. Y lo más humillante es que los ponen a todos en una fila, les piden su arma y les sacan su credencial como si fueran delincuentes. ¿Por qué se emociona Bondarenko? Porque soy policía y porque siempre voy a tener puesto el uniforme. Y eso es lo peor que nos puede pasar cuando nos denigran de esa manera a profesionales que han dedicado su vida a la institución, que tienen un legajo intachable. A ver, escuchá un poquito más de Bondarenko. Van a buscar a la gente en remises. ¿Saben lo que es para una persona que nunca vio un remis en su vida, que nunca se lo pudo tomar, que se lo cargan en un remis, lo llevan hasta la escuela, lo hacen sentir importante un rato, le dan la boleta, tiran las boletas, ponen en las escuelas a las 5 de la mañana, empiezan a hacer la fila, porque saben que faltan presidentes de mesa. Entonces, cuando falta un presidente de mesa, el primero de la fila pase, es de ellos. A ver, dos o tres cositas de esta situación. En principio, si vos te vas a cargar 24 personas vinculados a un candidato, tenés que ser muy categórico en las pruebas de la conspiración. Que hayan comido un asado o que hayan intercambiado WhatsApp entre policías que fueron compañeros, a mí no me resulta muy convincente. Y tampoco que un funcionario diga, bueno, hicimos una gran investigación, eso es algo que alguien dice y no mucho más. Y la verdad que en la información que hay publicada y que hay difundida no aparece ningún elemento que vos digas, che, estos tipos estaban conspirando para derrocar a la policía. Parece, realmente la narración de Bondarenko coincide con lo que difunde el gobierno de la provincia. Somos amigos, somos colegas, estamos intercambiando, ¿por qué no podríamos hacerlo? Y es una pregunta muy legítima para su caso y para el de cualquiera. Si hay una pelea política, hay una pelea política y tendrán que bancársela. Y si hay un comisario y si hay policías que simpatizan con él, mientras no hagan nada malo en su rol de policías, no tienen por qué ser destituidos. Salvo que eso pasara, pero en este contexto de justo la semana siguiente a que Bondarenko es oficializado como candidato, hacer eso, explícamelo bien, porque si no me lo explicas bien yo no lo entiendo. Y si no lo entiendo no me gusta, porque me parece que el planteo de persecución política tiene algún viso de realidad. Insisto, salvo que me lo explique, pero yo miro todo lo que se publicó, todo lo que se dijo, etcétera, y no parece muy convincente lo que dicen. Lo segundo, respecto de la queja de Bondarenko, respecto a su conmoción personal porque les quitan el arma, los hacen y los despiden. Mire, si me escuchara, con todo respeto, 50.000 personas despidió el gobierno nacional en el último tiempo, no 24, 50.000. Y cuando los echan les dicen ñoquis, y les dicen corruptos. Y hacen todo eso que hicieron, con lo cual uno pretendería que hubiera esa emoción personal respecto a sus amigos, a sus compañeros de armas, que es comprensible, se extienda a toda la gente que despidió el gobierno nacional que él representa, porque si no tenemos sensibilidad por los propios y crueldad con los otros. La persona que recibió a Bondarenko ayer, o sea, Patricia Bullrich, es una persona que ha justificado represión sobre todo sobre una niña, sobre un fotógrafo que no estaba haciendo nada, detención de policías, ha armado operaciones truchas de todo tipo, detención sin pruebas en un montón de manifestaciones, con lo cual cuando yo lo veo a Bondarenko con Patricia Bullrich, me parece que hay un doble discurso ahí, o lo primero que veo es un doble discurso. De cualquier modo, así como veo eso, veo que no entiendo por qué rajan a la gente que chatea como Bondarenko. Veo de un lado una patología o una reacción paranoica o una reacción autoritaria frente a una campaña electoral desafiante y una reacción además muy torpe, porque al hacer eso lo que hace es promover la figura del otro candidato y créanme que del otro lado, digo, de la Casa Rosada, hay profesionales de la campaña electoral. Entonces lo que intentan buscar es el policía bueno perseguido
querido por el pueblo, y lo que hace Kicillof da la impresión de que les facilita bastante ese trabajo. Pero bueno, en todo caso, una opinión mía desde una radio que tampoco qué más da, ¿no? En la agenda informativa también aparece una diputada que ustedes tal vez no conozcan, que se llama María Emilia Orozco. María Emilia Orozco es una diputada de La Libertad Avanza, muy aguerrida, que yo la recuerdo porque en unas primeras sesiones que apareció, le dijo de todo, habló después de Máximo Kirchner, y dijo, el destino quiso que hable después de este ladrón, es decir, le dijo de todo, y vos decís, ¿quién es esta chica? Una chica que aparecía con una cruz, que es aparentemente muy querida en Salta, y es la jefa de La Libertad Avanza. Y no va que en La Libertad Avanza aparece un escándalo con un concejal que se llama Pablo López. Pablo López fue grabado pidiéndole a una subordinada, diciéndole que le destrababa una plata que le debía a cambio de que le practicara favores sexuales. Eso está grabado, eso está clarísimo. Entre las personas que tuvieron que pedir disculpas por este episodio fue el Gordo Dan, porque el Gordo Dan fue a Salta a apoyar a los candidatos de María Emilia Orozco y dijo, acá está Pablo López, vótenlo y no voten a los cucas, etc. Y no va que Pablo Orozco pedía favores sexuales a cambio de dinero. Entonces le encaran a Orozco, un periodista. Se supone que alguien con principios, que está a favor de una Argentina distinta, no va a avalar, claramente tiene que decir, Pablo López tiene que estar fuera de mi fuerza. ¿Cómo vamos a tener a alguien que hizo eso? O explicar, que tal vez fue fuera de contexto, explicar algo. Y se produce este diálogo, escucha. Buenas tardes, María Emilia. Una preguntita, ¿existe nepotismo acá en La Libertad? ¿Cuánto te pagan? ¿Estás en blanco? ¿Existe nepotismo? ¿Tenés RT? Corre. ¿Existe nepotismo? No estás permitido entrar acá. ¿Por qué? Permiso, ¿No es la por casa favor. de los ciudadanos, de la gente de No, Salta? esta es la casa de la gente de bien y vos no sos de bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no soy de bien? ¿Qué es lo que va a pasar con Pablo López? Y nada. Así que vamos a tratar de hablar con María Emilia Orozco, a ver qué explica. Vamos a hablar con la gente de Salta, tal vez con el cronista que habló María Emilia Orozco ayer o alguna de esas cosas. A ver, en la agenda informativa aparece, ya estamos un poco pasados de tiempo, pero simplemente mencionar dos o tres cositas más. La discusión sobre retenciones. Milei creo que este fin de semana va a hablar en la sociedad rural. Hay mucha expectativa sobre eso. Parece que alguna retención van a bajar un poquito. Pareciera, mientras hay un clima, hay una nota muy interesante de Silvia Neistat en Clarín, contando el clima. Dice, el año pasado era un clima de esperanza en la rural. Hoy hay un clima un poco más mezclado. Hay mucha gente que está mal, sobre todo pequeños productores, y que no entiende hacia dónde va el rumbo. Por eso Milei tuvo una reunión con la mesa de enlace ante la sociedad rural. Por eso están buscando cómo atemperar la situación. Destaca en el día de ayer una declaración de Sturzenegger que está proponiendo aplicar a los jueces argentinos lo mismo que hizo la Revolución Francesa. Yo me puse a ver qué hizo la Revolución Francesa. Bueno, los guillotinó, básicamente los guillotinó, cambió a todos los jueces por tribunales revolucionarios. Algunos tribunales revolucionarios aplicaban condenas morales por instinto y la condena era la guillotina, o sea, era cambiar una justicia, si querés, monárquica por una justicia revolucionaria que pasaba por encima de todo. Lo dijo de esta manera el señor Sturzenegger. Impulsada por una empresa, por la única empresa que había quedado haciendo cabotaje, o sea, un empresario puso la cautelar, es una empresa que se llama National Shipping, con el patrocinio de Horacio Liendo como abogado, y lograron básicamente pararnos por ahora. También por eso es importante votar a La Libertad Avanza, si después en diciembre podemos sacar las leyes y no quedamos tan sujetos a esto, ¿no? Es una cosa, el sistema judicial es interesante porque el sistema judicial resulta ser el último reducto de la casta. O sea, vos tenés privilegios que vas sacando, a veces los sacás con un decreto simple, ¿no? Estoy hablando de un DNU, decreto simple. Y el sector privado se siente afectado en su derecho, entonces va, listo, pide una cautelar y saca la cautelar, ¿no? Entonces, por eso estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque imagínense que la Revolución Francesa cuando llegó tenían un sistema judicial que a los nobles los trataba diferente a la gente común. Entonces, bueno, vamos a verte avanzar sin usar todos los métodos de la Revolución Francesa. Da la impresión de su cabeza, viste, yendo a cualquier lado, pero estaba enojado por una interna del Poder Económico, porque Horacio Liendo es un abogado muy del Poder Económico, representando una empresa que se sintió afectada por un decreto de él y que vamos a descabezar jueces porque esto me tiene podrido. A ver, en la agenda informativa también aparecen las esquirlas de la discusión tremenda que hubo en el gobierno, donde Karina Milei se le impone finalmente a Santiago Caputo. De un lado está Fantino contra el principal colaborador de Karina Milei, al que en lugar de llamar parejas, lo llama pajertas, y lo dice de esta forma. Pajerta, me dijeron, ¿no? ¿Cómo pareja, es? Pareja.
y hace esta declaración pegándole a un mundo digital que lo bancó a Javier desde el inicio. ¿Quiénes son estos tipos, boludo, para bajarle el precio a todos los tuiteros, a toda la gente que hace streaming? Por eso hay que marcar las cosas. Yo a morir con Javier. Javier, te lo digo, a morir con vos, vamos, con todo. Con Karina, a morir. Pero cuando aparecen estos muchachos, ¿viste? Estos cuervos Larroque libertarios, que hoy están y mañana no. ¿Viste este muchacho, este chofer del 60 que se hace el armador? Y me dice que si yo critico lo que no me gusta, estoy en contra del presidente. ¿Pero quién sos, pajerta? ¿De dónde saliste? Yo me imagino Karina escuchando esto, diciéndole pajerta a mi mano derecha y comparándolo con un chofer del 60, que además del prejuicio que eso significa, el padre era chofer de colectivos. O sea, si un chofer de colectivos debe ser despreciado, cuando Fantino está hablando del padre de los Milei, entre otros choferes de colectivos, ¿no? Sabés que ayer Manu Jove contaba en Cenital que hay una discusión entre Karina y Javier para saber si Fantino está en el 90% de los periodistas basura o en el 10. Y claro. Javier considera que está en el 10, que lo bancan, y Karina le dice, está en el 90. Claro. Y están ahí. Bueno, luego Canosa, parte de las esquirlas, dijo esto, escuchá. La tenés adentro, gordo. Ahora andá y puteá la Karina Milei. Porque estos son los machos de las redes sociales. Te dicen que te mira así, te amenaza, te pone el Congreso volando por el aire, pero te dejaron ahora, fue pareja, Karina, ¿entendés? Te quedaste afuera. Y decís, no, para mí, yo aguanto la libertad avanza, la banco. Te dejaron afuera y no sos macho de las redes. No dijiste nada, te cagaste, gordo. Dale. Bueno, ahí estamos, 8:49 minutos, todo muy razonable, sensato, criterioso y sobre todas las cosas